Hay una profecía en la Biblia tan asombrosa, tan abrumadora, que la mayoría nunca se atreve a examinarla de cerca. Pero Apocalipsis, capítulo 9, no susurra, truena. Cuando suene la sexta trompeta, no desatará un símbolo, sino un ejército sobrenatural de 200 millones, no formado por imperios, no dirigido por generales, sino convocado por el mismo Dios. Esto no es una guerra entre naciones, es un juicio que viene del cielo. El apóstol Juan no adivinó el número, lo oyó. 2 miríadas de miríadas, escribió. Eso es 200 millones. Una fuerza tan vasta, tan aterradora, que desafía la lógica y sacude la... ¿Quiénes son ellos? ¿Soldados humanos? ¿Entidades demoníacas? ¿Advertencias simbólicas o algo aún peor? Y más importante aún, ¿por qué los envía Dios? ¿Qué significa esto para ti y para mí? En este video vamos a adentrarnos en el ejército más aterrador jamás revelado en las Escrituras, una visión que no fue dada para entretener, sino para despertar, para estremecer el alma antes de que suene la trompeta final. Así que, si estás listo para descubrir la verdad sobre el ejército de los 200 millones en Apocalipsis, no te limites a mirar, participa, dale, me gusta a este video si crees que la verdad bíblica aún importa. Comenta abajo qué piensas que representa este ejército. Suscríbete a este canal para recibir más revelaciones bíblicas. Comparte esto con alguien que necesita ser advertido antes de que suene la trompeta. Comencemos. El libro de Apocalipsis no es simplemente un registro de eventos futuros. Es una revelación profética de la guerra, invisible entre el cielo y la tierra, la luz y las tinieblas, el juicio y la misericordia. En el capítulo 9 llegamos al sonido de la sexta trompeta, parte de una serie de juicios en aumento que siguen a la apertura del séptimo sello. Estas trompetas no son solo señales, son alarmas divinas que anuncian fases específicas del trato final de Dios con un mundo rebelde. Cada trompeta introduce consecuencias intensificadas por el pecado humano y cuando llegamos a la sexta, la intensidad alcanza un clímax aterrador. En el momento en que se toca la sexta trompeta, Juan escucha una voz que proviene del altar de oro que está delante de Dios, un altar asociado tanto con el juicio como con la intercesión. La voz ordena la liberación de 4 ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates. Este río no es solo un punto geográfico, es un límite simbólico que separa la tierra del pueblo del pacto, de Dios de los imperios hostiles del este, como Asiria y Babilonia, que históricamente trajeron juicio sobre Israel. El hecho de que estos 4 ángeles estén atados indica que no son mensajeros santos, sino seres caídos o restringidos que ahora están siendo liberados temporalmente para un propósito singular y devastador. Su liberación no es un accidente. El texto especifica que han sido preparados para una hora, un día, un mes y un año determinados, una frase que subraya el control soberano de Dios sobre la línea de tiempo del juicio. No son actores aleatorios, son instrumentos de un decreto meticulosamente programado. Su misión es explícita: matar a 1/3 de la raza humana. Esto no es retórica simbólica. Es una medida horrorosa de la seriedad de la justicia divina. Ninguna guerra, plaga o desastre en la historia humana se compara con la magnitud de lo que estos ángeles están destinados a iniciar. Pero su liberación es solo el comienzo. Ellos no ejecutan la destrucción directamente. En cambio, actúan como comandantes que convocan a una fuerza de caballería colosal, un ejército tan inmenso que a Juan pronto se le dirá su número: 200 millones. Esto no es una campaña militar convencional, no es un conflicto geopolítico ni un choque de imperios. Es un acto sobrenatural de juicio, alimentado por la ira divina y ejecutado por agentes espirituales. La llegada de este ejército no es una negociación, es un veredicto. Es una escalada dramática en la respuesta de Dios a siglos de idolatría, violencia y desafíos sin arrepentimiento. El escenario está preparado para una escena aterradora, sin paralelo en las Escrituras. El mundo ha oído el Evangelio, ha visto las señales, ha recibido oportunidad tras oportunidad para volverse a Dios. Pero con el toque de la sexta trompeta, el tiempo de la misericordia comienza a dar paso al juicio.
Lo que surge ahora de las profundidades de la profecía no es una advertencia, es una guerra. Una fuerza de 200 millones, convocada por ángeles liberados, está lista para cabalgar sobre la tierra no como libertadores, sino como agentes de destrucción. El contexto de Apocalipsis, capítulo 9, no trata solo de visiones antiguas. Es una mirada sobria a cómo se ve la justicia divina cuando la paciencia de Dios ha llegado a su fin. En Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16, Juan pasa de lo que ve a lo que oye. El número de los jinetes era 2 veces 10.000 por 10.000. Oí su número. Esta declaración no es una conjetura poética ni una impresión vaga. Es un conteo deliberado y revelado por Dios. La frase griega delta vomicron mu ipsilon hoiota delta epsilons miriadon, dio miriades miriadon, se traduce literalmente como 2 miríadas de miríadas, siendo una miriada equivalente a 10.000. Al multiplicar, esto da una cifra asombrosa, 200 millones de jinetes. En los días de Juan, la idea de una fuerza militar tan masiva no solo era sin precedentes, sino prácticamente inimaginable, superando las poblaciones de los imperios más grandes del mundo romano. Lo que hace esta declaración aún más seria es la insistencia de Juan en que oyó el número. No se trata de una estimación visionaria, es una cifra específica, transmitida de manera audible, que subraya la certeza e intención de ese número. Aunque muchos pasajes en Apocalipsis contienen números simbólicos llenos de significado teológico, como las 7 iglesias, los 144.000 sellados, este caso se destaca por su precisión y escala. La mayoría de las traducciones bíblicas lo toman literalmente, reforzando la idea de que no se trata de una multitud abstracta, sino de una fuerza vasta e incontestablemente contada. En la historia militar, ningún ejército ha alcanzado jamás tal tamaño. Incluso las fuerzas de combate más grandes reunidas en tiempos modernos durante guerras mundiales que involucraron coaliciones enteras palidecen en comparación. Esto hace que el número sea difícil de descartar como meramente humano. Algunos lo interpretan como un ejército literal del futuro, posiblemente habilitado por tecnología moderna, inteligencia artificial o alianzas globales. Otros creen que el número está destinado a ser simbólico de una destrucción abrumadora, no para ser leído como un censo, sino como una declaración de la severidad divina. De cualquier manera, el mensaje permanece igual. Esto no es un juicio menor, ni un conflicto regional, es una invasión sobrenatural, un despliegue masivo de destrucción permitido por el mismo cielo. Este número está destinado a confrontar, no a consolar. Representa la magnitud absoluta de la justicia de Dios cuando su paciencia ha llegado a su fin. Es un número que supera toda comprensión humana y todo precedente militar, recordándonos que lo que viene no es iniciado por la ambición humana, sino orquestado por decreto divino. Ya sea literal o figurado, 200 millones de soldados no son un detalle para especular, sino una advertencia que debe ser atendida. Este ejército no es levantado por hombres, es desatado por Dios. Y su propósito no es la conquista, sino el juicio. A medida que Juan continúa narrando la visión en Apocalipsis capítulo 9, el enfoque cambia del asombroso número de tropas a su aterradora apariencia. Este ejército de 200 millones no es una caballería ordinaria, lo que él ve desafía los límites de la guerra natural. Los caballos mismos no se parecen a nada que haya sido montado por hombres. Sus cabezas son como de león, simbolizando ferocidad, dominación y una fuerza imparable. No son bestias pasivas de carga, son depredadoras, majestuosas y letales por naturaleza. De sus bocas sale fuego, humo y azufre, 3 elementos que evocan la destrucción de Sodoma y los juicios ardientes del Éxodo. No se trata de llamas metafóricas. Juan los vincula directamente con la muerte de 1/3 de la humanidad. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 18, dejando claro que estos elementos no son solo imágenes, sino agentes activos de devastación. Los caballos son armas en sí mismos, destruyendo por el frente con lo que sale de sus bocas y por detrás con colas como serpientes. Estas colas no son apéndices pasivos, sino extensiones vivas de destrucción. Tienen cabezas, muerden y matan. La imagen refleja una criatura diseñada enteramente para la guerra, tanto ofensiva como defensiva, por delante y por detrás, sugiriendo una fuerza de juicio implacable e inescapable.
La forma antinatural de los caballos, que fusiona rasgos de león y serpiente, apunta a un origen sobrenatural. No son criaturas terrenales, son demoníacas en esencia o animadas por fuerzas espirituales que imitan el mismo infierno. Los jinetes que van sobre estas bestias son igualmente temibles. Llevan corazas de colores rojo fuego, azul oscuro y amarillo azufre, una imagen visual que corresponde a la destrucción que desatan: fuego, humo y azul. Estos colores no son ornamentales, representan la misma naturaleza del juicio que traen. Los jinetes no son descritos empuñando armas tradicionales. En cambio, la destrucción proviene de las monstruosas bestias bajo ellos, enfatizando que estos guerreros son parte de un mecanismo divinamente ordenado de ira, no un ejército convencional actuando por iniciativa humana. Ya sea que estos seres sean simbólicos de espíritus demoníacos, híbridos militares tecnológicos del futuro, o manifestación literales del juicio de Dios, el mensaje es el mismo. Este ejército no es de diseño humano. No está limitado por restricciones terrenales ni gobernado por reyes humanos. Es una caballería espiritual, convocada por el mandato de los 4 ángeles liberados en el Éufrates, y operando bajo el permiso del cielo. Esta fuerza aterradora no está aquí para conquistar territorios ni negociar paz. Está aquí para ejecutar venganza divina, para servir como herramienta de retribución santa contra un mundo que ha rechazado la gracia y abrazado el pecado. Su forma grotesca, sus armas sobrenaturales y su poder imparable confirman que esto no es simplemente una batalla, es un juicio, y es final para quienes los enfrentan. El impacto del ejército de los 200 millones es inmediato y horrendo. Según Apocalipsis capítulo 9 versículo 18, un tercio completo de la humanidad es asesinado no por espadas ni balas, sino por el asalto sobrenatural de fuego, humo y azufre que brota de las bocas de los caballos monstruosos. Este juicio no está aislado a una sola región o grupo de personas. Es una catástrofe global, una que abarca todas las fronteras, tocando a cada nación, tribu y lengua. En cuanto a alcance, este evento supera todas las plagas anteriores registradas en las Escrituras, mayor que el diluvio en los días de Noé, mayor que las 10 plagas de Egipto y más aterrador que cualquier guerra en la historia humana. La sexta trompeta no simplemente advierte, devasta. Y sin embargo, tras una pérdida tan colosal, el detalle más escalofriante no es el número de los muertos, es la condición de los vivos. Juan escribe con desgarradora claridad que los que sobrevivieron al juicio no se arrepintieron. Incluso después de presenciar una destrucción sobrenatural a una escala impensable, los corazones de la humanidad permanecen indiferentes. Continúan adorando ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, imágenes que no pueden ver, oír ni caminar. Estos ídolos son más que estatuas físicas, representan la obsesión humana con la riqueza, el estatus, el poder y la religión falsa. A pesar del juicio del Dios viviente, el mundo se aferra a sustitutos sin vida. Pero la rebelión va aún más profundo. Los sobrevivientes se niegan a apartarse de sus asesinatos, sus hechicerías, lo cual implica prácticas ocultas y posiblemente engaños inducidos por drogas, su inmoralidad sexual y sus robos. Estos no son pecados accidentales, son actos voluntarios de anarquía. Apocalipsis revela la verdadera crisis, no la devastación externa, sino la corrupción interna. El corazón humano, endurecido por el orgullo y cegado por la idolatría, rechaza incluso la más aterradora llamada de atención. Esta negativa a arrepentirse expone una condición espiritual peor que la muerte, el rechazo total de la misericordia de Dios. El propósito de la trompeta no era solo juzgar, era despertar. Era otro llamado al arrepentimiento, una última oportunidad para volverse antes de que se abran los sellos finales. Pero en lugar de ablandarse, el mundo se endurece aún más. Este momento en Apocalipsis no solo muestra la ira divina, expone la arrogancia humana. Demuestra que el pecado, si no se abandona, adormece el alma. Cuando se enfrenta con la santidad de Dios, un mundo impenitente no se rinde. Se revela aún más. En esto, la justicia de Dios queda vindicada. Él no es cruel, es paciente, dolorosamente paciente. Pero cuando incluso la gran misericordia es respondida con desafío, el juicio no solo es justificado, es inevitable.
La sexta trompeta despeja la ilusión de la neutralidad y revela la trágica verdad. Para muchos, ninguna advertencia cambiará el corazón. Y eso es lo que hace tan temible a este ejército. No solo lo que destruye, sino lo que revela. Durante siglos, eruditos y teólogos han luchado con el significado detrás del ejército de los 200 millones descrito en Apocalipsis capítulo 9. La pregunta sigue siendo central. ¿Se trata de una fuerza militar literal y real? ¿O es simbólica una imagen profética de algo mucho más espiritual, aterrador y cósmico en escala? El debate gira en torno a la precisión del número y el estilo apocalíptico del libro en sí. Los intérpretes literales argumentan que la especificidad del número, 2 miríadas de miríadas, sugiere un ejército real y contable, no una exageración poética. Juan no dice que vio el número, dice que lo oyó, como si el cielo lo hubiera declarado con certeza inconfundible. Algunos maestros de profecía sugieren que esto puede apuntar a una movilización militar masiva futura, posiblemente desde el oriente en alineación con la mención del río Éufrates, un límite profético entre Israel y los poderes hostiles a lo largo de la historia bíblica. Con las poblaciones actuales y las tecnologías de guerra avanzadas, algunos especulan que países como China o una coalición más amplia de naciones orientales podrían, teóricamente, reunir una fuerza de tal magnitud en los últimos días. Por otro lado, los intérpretes simbólicos enfatizan el uso frecuente en Apocalipsis de números simbólicos para transmitir significado teológico. Números como 7, plenitud, duce, gobierno, divino, 144,000, remanente redimido, no están destinados a ser leídos como datos literales, sino como cifras espiritualmente significativas. En esta perspectiva, el número 200 millones representa una fuerza tan vasta que está más allá de la comprensión humana, no una cuenta literal, sino una expresión de juicio abrumador. Las descripciones grotescas de los jinetes y sus monturas también apoyan esta visión, lo que lleva a muchos a concluir que este ejército no es terrenal en absoluto, sino de origen demoníaco, liberado desde el abismo para ejecutar la ira de Dios. Algunos sostienen una perspectiva híbrida, creyendo que la visión puede describir eventos literales, como una guerra global o un colapso civil, que son orquestados sobrenaturalmente, fusionando realidades físicas y espirituales. En otras palabras, lo que parece ser guerra geopolítica en la superficie puede estar profundamente impulsado por fuerzas demoníacas invisibles como parte del plan mayor de Dios para traer juicio sobre un mundo impenitente. En última instancia, ya sea interpretado literalmente o simbólicamente, el mensaje es el mismo. Esto no es una batalla ordinaria. El ejército de los 200 millones representa un juicio sobrenatural que ninguna alianza humana, estrategia de defensa o estructura política podrá resistir. Es una visión diseñada no solo para informar, sino para advertir, para despertar a un mundo dormido ante la aterradora certeza de que la justicia de Dios, una vez desatada, vendrá con una fuerza inimaginable. La cuestión de dónde proviene el ejército de los 200 millones es uno de los aspectos más intrigantes y debatidos de Apocalipsis capítulo 9. El texto no da ninguna identidad nacional explícita ni patria geográfica para esta fuerza, dejando su origen abierto a múltiples interpretaciones, cada una basada en imágenes bíblicas, simbolismo profético e intuición espiritual. Una visión ampliamente aceptada considera que este ejército es de naturaleza demoníaca, liberado en conjunto con los 4 ángeles atados en el Éufrates. Las características grotescas de la caballería, caballos con cabezas como leones, que exhalan fuego, humo y azufre, y que poseen colas como serpientes venenosas, sugieren claramente que no se trata de caballos de guerra natural. En cambio, se asemejan a las langostas sobrenaturales liberadas en la quinta trompeta, que emergieron del abismo para atormentar a la humanidad durante 5 meses. Ambos ejércitos son descritos vívidamente con características híbridas y aterradoras, apuntando a seres del ámbito espiritual, probablemente bajo la autoridad de Satanás o de ángeles caídos. En esta visión, los 200 millones son la caballería del infierno, soltada sobre la tierra para ejecutar el juicio divino mediante el caos y la destrucción. Otros interpretan el ejército como una fuerza militar humana, posiblemente originada desde el oriente. Esta interpretación está arraigada en la importancia del río Éufrates,
que en tiempos bíblicos representaba la frontera oriental de la tierra prometida y servía como un límite simbólico de amenaza e invasión. Imperios como Asiria, Babilonia y Persia históricamente cruzaron el Éufrates para hacer guerra contra Israel. En términos geopolíticos modernos, algunos han especulado que esto podría señalar a una futura coalición oriental, quizás liderada por naciones como China, Irán u otras con capacidad de movilización masiva. En este marco, el ejército no tiene una apariencia sobrenatural, sino que es un símbolo profético de una campaña militar abrumadora en los tiempos del... Una tercera interpretación igualmente convincente propone un origen híbrido, una fusión entre lo espiritual y lo físico. Aquí, los 200 millones pueden ser soldados literales, armas o máquinas de guerra, pero su operación está impulsada por influencia demoníaca. El reino invisible manipula los poderes del mundo, engaña a los gobernantes y provoca conflictos globales para cumplir con el cronograma profético de Dios. Las imágenes de caballos con aspecto de bestias y colas como serpientes podrían representar tecnología militar espiritualmente cargada o incluso instrumentos de guerra controlados por inteligencia artificial. En esta visión, los gobiernos se convierten en participantes involuntarios de un drama cósmico mucho más allá de su comprensión, sirviendo a propósitos que no pueden controlar. A pesar de estas visiones distintas, una verdad las une a todas. Este ejército solo se desata por permiso divino. Apocalipsis deja en claro que los 4 ángeles están atados hasta un momento preciso, una hora, un día, un mes y un año, lo cual significa que la liberación de este ejército no es accidental ni prematura. Su misión es clara y sobrecogedora: servir como instrumento de juicio sobre un mundo rebelde e impenitente, ya sea humano, demoníaco o ambos. Los 200 millones no marchan hasta que Dios lo ordene, y cuando lo hagan, no llevarán la bandera de un imperio, sino el veredicto del cielo. Desde una perspectiva histórica y militar, la idea de un ejército literal de 200 millones de soldados presenta desafíos logísticos significativos. Ninguna civilización conocida, ni antigua ni moderna, ha logrado reunir una fuerza de tal magnitud. Incluso en el apogeo de conflictos globales como la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos más grandes contaban con decenas de millones, no cientos. Coordinar, armar, alimentar, transportar y comandar a 200 millones de tropas físicas sigue siendo prácticamente inconcebible según los estándares humanos, especialmente en una sola campaña coordinada. Esto ha llevado a muchos eruditos, tanto conservadores como críticos, a proponer que el número no debe tomarse literalmente, sino simbólicamente, en coherencia con el género literario de la profecía apocalíptica. En la literatura apocalíptica, los números rara vez son meras estadísticas, llevan significados teológicos y proféticos. El libro de Apocalipsis utiliza números simbólicamente en todo momento: los 7 celos, plenitud divina, las 12 tribus y los 12 apóstoles, autoridad gubernamental, y los 144,000 sellados, una imagen de plenitud espiritual y protección. Dentro de esta tradición, 200 millones expresado en griego como 2 miríadas de miríadas, no es una exageración arbitraria. Sirve para comunicar una fuerza tan vasta, tan aterradora, que desafía toda comprensión humana. La intención no es informar sobre logística militar, sino transmitir la magnitud del juicio divino. Sin embargo, algunos estudiosos no descartan completamente la posibilidad literal. Con el rápido avance de la tecnología militar, drones autónomos, inteligencia artificial, guerra cibernética y armamento robótico, la definición de ejército podría expandirse más allá de la infantería tradicional. Es posible que en una era futura, una red militarizada de unidades con IA, drones o incluso tropas genéticamente mejoradas pueda cumplir tal profecía. Si el origen del ejército es demoníaco, como sugiere Apocalipsis a través de sus descripciones antinaturales, entonces el número podría referirse a seres espirituales que manifiestan juicio sobre el mundo físico, eludiendo por completo la necesidad de logística humana.
Algunos eruditos ven la imposibilidad práctica de un ejército literal de 200 millones como algo intencional destinado a resaltar el hecho de que este juicio no proviene del origen humano. El número es deliberadamente abrumador para sacar al lector de la complacencia y confrontarlo con la escala aterradora de lo que aguarda al impenitente. Ya sea interpretado como una multitud simbólica o como una fuerza literal de tamaño inimaginable, la conclusión es la misma. Este ejército, sea cual sea su composición, traerá devastación de proporciones históricas. Es un número que no simplemente informa, advierte, y su propósito final es reflejar el peso ineludible de la justicia de Dios. En su esencia, la visión del ejército de los 200 millones no es meramente una predicción de destrucción futura. Es un espejo que refleja la condición espiritual de la humanidad. Este ejército apocalíptico, desatado bajo la sexta trompeta, no es el comienzo del juicio de Dios, es la culminación del prolongado rechazo de la humanidad a arrepentirse. A lo largo de Apocalipsis, Dios ofrece repetidas oportunidades para que el mundo se aparte de su maldad. El Cordero ha sido revelado, la sangre de Cristo ha sido derramada, el Evangelio ha sido proclamado a todas las naciones, pero en lugar de abrazar la verdad, el mundo se aferra a sus ídolos: materialismo, violencia, religión falsa y rebelión contra Dios. Esta visión ilustra poderosamente que el juicio nunca llega sin advertencia. Las trompetas siguen a los sellos que siguen al llamado paciente del Evangelio. La justicia de Dios siempre es precedida por su misericordia. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 9 revela una realidad devastadora, incluso cuando se enfrenta el inconfundible poder de la ira divina: plagas, criaturas sobrenaturales y muerte masiva. Muchos corazones permanecen sin quebrantarse. La negativa a arrepentirse, incluso después de que perezca un tercio de la humanidad, no proviene de la ignorancia, es un rechazo voluntario y desafiante de la autoridad de Dios. Este es el verdadero horror de la visión, que el orgullo humano puede estar tan profundamente arraigado que ni siquiera el fuego del juicio puede derretir. Teológicamente, este pasaje nos confronta con la verdad de que la paciencia de Dios, aunque es larga, no es eterna. Hay un límite, hay una hora final. Cuando suene la sexta trompeta, señalará que la copa de iniquidad está llena y que ha llegado el tiempo de las consecuencias. El ejército de los 200 millones no es un castigo arbitrario. Es la consecuencia de un mundo que ha silenciado persistentemente a los profetas, ha rechazado la cruz y ha despreciado la gracia. Es la respuesta justa de un Dios santo que no permitirá que la rebelión reine para siempre. Y sin embargo, incluso en esta visión aterradora, permanece un hilo redentor. La trompeta no es el sello final. Las copas de la ira aún no han sido derramadas. La puerta del arrepentimiento, aunque se estrecha, sigue abierta. La visión no está diseñada simplemente para aterrorizar, está destinada a despertar, a sacudirnos del letargo espiritual, a llamar a individuos, naciones y generaciones a reconocer el costo del pecado antes de que llegue el juicio final. Al final, el ejército de los 200 millones no se trata solo del fin del mundo, se trata de la condición de tu alma. ¿Te volverás a Dios antes de que suene la trompeta? ¿O estarás entre los que ven caer el fuego y aún así se niegan a inclinarse? La advertencia de Apocalipsis es severa, pero su propósito es la misericordia, conmover el corazón antes de que sea demasiado tarde. El ejército de los 200 millones no es simplemente una nota al pie en Apocalipsis. Es una advertencia divina, envuelta en fuego, trueno y verdad. Ya sea literal o simbólico, humano o espiritual, su propósito no es satisfacer nuestra curiosidad, sino exponer la condición de nuestros corazones. Esta visión no es dada para asustar, es dada para despertar, porque incluso ahora, antes de que suene la trompeta, antes de que los ángeles sean liberados, antes de que la caballería cabalgue, la misericordia aún habla. Pero un día esa misericordia será silenciada por el juicio. Y cuando llegue, no quedará espacio para excusas, solo el veredicto. Así que la pregunta no es cuándo marchará este ejército, sino ¿estarás listo cuando lo haga? Si este mensaje conmovió tu corazón, te invito a responder con fe. No guardes esta advertencia solo para ti. Dale me gusta, comenta y comparte este video con otros que necesiten escuchar la verdad. Suscríbete a este canal para recibir más revelaciones bíblicas mientras exploramos juntos los misterios y advertencias de las Escrituras. Y a cada uno de ustedes que vio hasta el final, gracias.
Tu hambre por la verdad, tu tiempo y tu corazón significan más de lo que imaginas. Que camines con sabiduría, vivas con preparación y te aferres a la gracia que aún te llama a casa. Que Dios te bendiga y mantente despierto. La sexta trompeta se acerca.